licenciado en Filosofía. Su pensamiento ha sido expresado a través de 21 libros y más de 4.500 conferencias en los 5 continentes. Miembro de la Sociedad Norteamericana para el Avance de la Ciencia. Miembro de la Sociedad Europea para Estudios de Estrés Postraumático. Académico de la Academia Tiberina de Roma y actualmente se desempeña como presidente en investigación del Grupo Internacional para la Paz. Esta conferencia tiene por objetivo hacer conciencia profundamente de la presencia real de nuestro Señor Jesucristo en un pedacito de pan. Que el amor y respeto se reavive en nuestros corazones. Con el tema Milagros Eucarísticos, presentamos al doctor Ricardo Castañón Gómez. Agradezco mucho esta invitación para, ¿me escuchan bien? Para tratar este tema de milagros eucarísticos. Yo quisiera recordarles con esta imagen que el año 1999 visité Buenos Aires y me buscó el asistente del cardenal Jorge Bergoglio porque tenían 2 hostias que son las que ven en la parte inferior, 2 hostias que tenían efusión. La palabra técnica no es una hostia sangra, sino hay efusión de una sustancia rojiza, porque solo sabemos que es sangre una vez que se hace el estudio. Entonces ellos tenían la primera hostia que ven en la parte inferior, a su izquierda, una hostia que tuvo efusión en mayo del 92, y la otra fue de agosto del año 96. Yo había estudiado en mi país una imagen de Cristo que sangraba y por eso pensaban que yo podría estudiar seguramente estas hostias. Entonces yo estoy haciendo... ¿Está bien? Probando. Yo ahora voy a cantar. Yo estoy muy agradecido al cardenal Jorge Bergoglio porque puedo decir que la herencia que he recibido es estudiar algo tan extraordinario como el centro y culmen de la vida cristiana, que es la Eucaristía. Cuando hablamos de milagros eucarísticos, podemos hablar desde un punto de vista de la fe, pero yo trabajo en un campo de la ciencia que es la neurociencia. Trabajo hace más de 40 años en este campo y he sido ateo hasta los 44 años, hasta hace poco. Me he formado en una escuela filosófica de un hombre muy famoso en la filosofía, Jean-Paul Sartre. Con él milité en lo que se llamaba el existencialismo ateo. Pero yo no me he hecho ateo porque me he peleado con Dios, porque le faltaba el respeto. Me he hecho ateo porque no lo conocí, porque me dediqué más a la ciencia, me fascinaba la física, la bioquímica, y entonces no lo conocí al Señor. Pero la perspectiva que yo les traigo pretende establecer, animar un diálogo complementario entre la razón humana y la razón espiritual. Conozco bastante su país. He venido unas 90 o 100 veces a México y siempre admiro esta respuesta que ustedes tienen. Se habla de Dios y para ustedes Dios es importante. Estuve hace 2 semanas en un lugar cerca de México, de Ciudad de México, y eran unas 8,000 personas, todo el día interesadas en hablar de Dios.
Soy extranjero, pero no quiero sonar diplomático. El doctor habla así porque es un joven educado. Yo quiero subrayar lo que yo veo. Ustedes son un país de mucha afinidad espiritual. Dios les importa. Y ahora que se ha hablado tanto del Papa, leí una estadística que menciona en México 77.7% de la población se considera católica. Y esta es una potencia, porque no se puede decir lo mismo de otros lugares, porque además entre ustedes no solamente la persona dice que es católica, sino que intentan vivir. Estuve en algunas ciudades de ustedes y nunca yo he conocido una sociedad que se llame Sociedad de Empresarios Industriales Católicos. Eso solo puede haber en México. Si yo voy a la Argentina, si yo voy al Brasil, no voy a encontrar algo así. ¿Y por qué hago esta mención? Porque yo creo que estamos en una época de emergencia. Yo me he preguntado, yo soy ya católico desde el año 93, he viajado a unos 4.500, 4.700 lugares del mundo y no hay un solo lugar que no tenga una aparición de Jesús, una aparición de la Virgen. Yo he estado en más de 200. Entonces, ¿qué está sucediendo en el cielo para poder aterrizar tanto en la tierra y darnos signos? A mí me parece que el humano ha descuidado mucho la dimensión espiritual. El fruto del Espíritu, dice San Pablo en la carta a los Gálatas, es el amor, es la paz, es la armonía. Entonces, si yo veo que hay guerra, si hay violencia, entonces ese espíritu del que Dios nos habla no está presente. Y por eso yo estoy muy complacido de poder presentarles el milagro eucarístico, porque además de ayudar a mencionar la presencia real de Cristo en la Eucaristía, me va a ayudar a demostrarles a ustedes científicamente la realidad, la acción del Espíritu Santo durante la consagración, pero además vamos a entender mejor la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestra iglesia. Yo me he dedicado a la neurociencia con el propósito de entender por qué somos como somos. Hay una cita de Pablo donde dice, porque de hecho hago el mal que no quiero y no hago el bien que quiero. Sé que no han llegado mis libros lamentablemente, pero cuando tengan la ocasión, tengo un libro que se intitula Transformación Interior a través de la vivencia humana. Es un libro que te explica y trata de dar respuesta a la presión, al cuestionamiento de Pablo, porque de hecho hago el mal que no quiero y no hago el bien que quiero. Nosotros tenemos una razón inteligente que nos permite aprender. Y el núcleo central de nuestros procesos de aprendizaje es esta célula, es la neurona. Gracias a las neuronas nosotros podemos aprender, ser personas inteligentes que hacen ciencia, que hacemos estudios, nos profesionalizamos, pero esa no es la única esencia. El hombre es cuerpo y alma espiritual. Para ustedes que son creyentes, esta no es una novedad. Cuando yo quise dar una de estas conferencias sobre ciencia y fe en Atenas, tuve que viajar 7 veces a Atenas, porque en la universidad nadie es digno de hablar si no es sometido a duras pruebas, porque ellos son muy exigentes con el conocimiento. Y cuando fui a París para querer dar esta plática, tuve que ir 6 veces para ver si alguien se interesaba por el tema, porque para el francés, para el alemán, para el holandés, hablar de ciencia y fe no es interesante. Entonces yo creo, por eso decía, de que el hombre
ha descuidado de manera excesiva su naturaleza espiritual. Cuando hago mención a esta cita de Génesis 1:27, tenemos el término cuando menciona que Dios crea al ser humano a su imagen. Si habla de su imagen, está hablando que cada uno de nosotros tiene una naturaleza espiritual. Nuestro cuerpo puede caducar, fenecer en 50, 60, 70 años, pero el espíritu es eterno. Y eso es lo que yo no conocía hasta los 44 años. Yo viví en Alemania muchos años, fui director de una clínica, fui profesor universitario. En esa época se hablaba de Alemania Occidental. Yo soy prehistórico, así que ustedes son más jóvenes. Y tenía un hermano que estudiaba en Londres, geofísica, y yo viajaba a Londres al Maudsley Hospital, un hospital de neuropsiquiatría donde yo me actualizaba. Y un día ocurrió algo bastante curioso. Ustedes saben que en el invierno europeo, a las 3, 4 de la tarde, el ambiente ya es oscuro, ya es de noche. Entonces un señor de unos 60 años quería entrar a la clínica, pero como era nublado no se fijó bien y fue atropellado por un coche. Afortunadamente estaba en la clínica y pudo ser atendido de emergencia, pero lamentablemente el hombre murió. Entonces el director de la clínica, que además fue el cirujano de emergencia que lo atendió, pidió que llamaran a sus parientes. Pasarían unas 4 horas, el hombre estaba en el tanatorio, en el sótano del hospital, y de repente se escuchan unos gritos que decían: sáquenme de aquí, sáquenme de aquí. Obviamente todos alarmados, este hombre está muerto, ¿cómo es que ahora está hablando? Y bueno, toda la gente alrededor de él, ya llegó la familia de este señor, y él dice: quisiera saludar al cirujano pelirrojo que tanta maniobra ha hecho para salvarme. Y el hombre le toma la mano y le dice: yo soy el cirujano pelirrojo, estoy sorprendido que tú has muerto y aquí estás vivo otra vez, no me explico. Y también quisiera saludarla a la enfermera, esa gordita que corría tanto buscando los instrumentales. Y la mujer le dice: yo soy la gordita, me alegra que estás bien, etc. El hermano que había llegado le dice al accidentado: hermano, ¿cómo hablas tú del doctor pelirrojo, de la enfermera gordita, si tú eres ciego de nacimiento? Yo me quedé mudo. Entonces él dice: cuando yo morí, porque es verdad que morí, por eso el doctor dijo: no tiene registro de corazón, no tiene registro de cerebro. Cuando yo morí, algo salió de mí. Yo sentí que algo salió. Y desde las alturas estuve encima de los cirujanos y yo veía toda la maniobra que hacían para recuperarme. Eso a mí me quedó muy marcado. Yo tendría unos 20 y tantos años, pero siempre creo que el cerebro es como un paracaídas, solo sirve si se abre. A veces las personas tenemos ideas muy cerradas y no nos damos oportunidades para ver otros puntos de vista. Entonces, yo creo que en lo que yo quiero presentar, voy a insistir en la dimensión espiritual del hombre. Dios crea al hombre, le confía el mundo para que lo someta, y el hombre ha hecho cosas muy nobles, muy hermosas en el ambiente, pero también lo ha lastimado. Justamente el Papa Francisco se preocupó tanto de denunciar ese capitalismo salvaje que solo quería producir y que no importaba el estado que tenía la tierra.
Y sobre todo, a mí lo que más me preocupa es que el Señor nos dé un hermoso mandamiento y diga, ama a tu prójimo, y el hombre, en vez de amar, se arma contra su hermano. Desde que tenemos este conflicto bélico, Rusia-Ucrania, cada mes, desde que empezó el conflicto, han muerto entre 20 y 25,000 jóvenes. Yo tengo mucha sensibilidad a eso porque estuve en Rusia, mi padre fue diplomático, y te da mucha pena que tú veas que esos jóvenes que tenían ilusiones de ser profesionales, que iban a la universidad con sus tabletas, han cambiado su computadora o la tableta por un fusil y muchos ya están muertos. Ahora están rebajando la edad para ir al servicio porque pues se van quedando sin soldados muy activos. Entonces, los seres humanos, que somos seres más o menos racionales, nos preguntamos ¿por qué hacemos estas cosas? ¿Por qué un profesor como Stephen Hawking dice la ciencia no deja mucho espacio ni para milagros ni para Dios? Él ha escrito un libro que se intitula El Gran Diseño. Ustedes saben, ha sido un gran astrónomo, pero pues yo no sé con qué autoridad de estudiar 5, 8 o 10 años de universidad él diga en el universo no hay espacio ni para Dios ni para milagros. O sea, 13.800 millones de historia son anulados simplemente porque él piensa de manera distinta. Y en el mundo nosotros nos vamos confeccionando muchos dioses, muchos ídolos a conveniencia. Y por eso yo creo que debemos tener estos momentos en los que tomamos conciencia, quo vadis homo sapiens, ¿a dónde estás yendo, hombre sabio? En la imagen central van a ver unos chips en unas personas, porque quiero recordarles que hay una ideología de pensamiento tecnológico que se llama el transhumanismo. El transhumanismo está proponiendo a la humanidad un desarrollo tecnológico por el cual el hombre va a poder vivir 200 años, 150, 250, y todo va a depender de la tecnología digital o de los chips que él vaya elaborando. Entonces él va a decidir cuántos años vive, si es que es necesario tener una enfermedad o no. O sea, el hombre se centraliza, es bastante autócrata. Y yo no quisiera que ustedes piensen que estoy dándoles una escuela de milagrismo, de casualidades. Yo trato de ser un profesional serio. Pero justamente cuando uno abre brecha en ciertos sectores, tienen que afrontar ciertos desafíos y el riesgo también de ser mal interpretado. Pero yo creo que es muy importante que todos nosotros, particularmente veo aquí a los sacerdotes tienen una unción poderosa. Y esa unción, yo no sé, yo he dado muchos encuentros a sacerdotes y les he dicho, Padre, ¿están conscientes ustedes del poder que tienen? Yo me he sanado de mis ojos solo cuando el sacerdote me bendijo, nada más. Y me dijo, como sacerdote de Dios, te prometo que tus ojos sanarán, y me sané. Entonces, por eso yo creo que debemos entrar a esta ciencia espiritual. Y la premisa fundamental es la fe, una adhesión libre y voluntaria a la verdad revelada, porque creemos en quien la ha revelado. Y nosotros creemos porque estamos convencidos. En el ambiente científico no van a creer ustedes, pero no falta quien te dice que el que tiene fe es un ignorante. Entonces yo digo, mira estos personajes de semejante talla que han tenido una fe tan hermosa y me vas a decir que han sido ignorantes. Entonces nosotros tenemos un bagaje de verdades espirituales que el Señor ha revelado, nuestra iglesia es depositaria y todo ello lo hemos conocido a través de revelación.
Pero como les he dicho, hay personas que se abren a la posibilidad de creer y otras personas no. Quisiera que vean el esquema que les presento, porque en la parte inferior van a ver todo lo que es el conocimiento neural. O sea, tú te has informado, tú has aprendido, tú has elaborado subjetivamente lo que has aprendido y nos hemos quedado en el conocimiento natural. En eso ustedes se distinguen un poco más porque ustedes han hecho que su espiritualidad los eleve un poco más que en otras poblaciones. Yo veo que México y Colombia en Latinoamérica son los países más católicos, pero la mayor parte de las personas se han quedado en lo que es el mundo, la sociedad, la cultura, y no han dejado que la unción del Espíritu Santo se eleve hacia niveles superiores. Entonces, ¿por qué es interesante hablar del milagro eucarístico? Porque si ustedes notan el subtítulo, yo he puesto la acción del Espíritu Santo. Yo te quiero mostrar la acción, el poder del Espíritu Santo, y por eso estoy tan agradecido al Papa Francisco, porque en su condición de cardenal, él me abrió las puertas para estudiar los milagros y signos eucarísticos. ¿Qué es un milagro? Es un acontecimiento extraordinario que naturalmente no se puede explicar. Si la Iglesia Católica lo reconoce, lo atribuye a intervención divina, reconociendo su origen sobrenatural. O sea, no es posible que del pan yo tenga carne, tenga sangre, tenga músculo del corazón. Pero acá les pido toda su atención, porque quiero ser un poco desafiante, quiero mostrarles lo que la ciencia es capaz de hacer, obviamente con la ayuda de Dios. El milagro, aunque tiene un origen espiritual totalmente invisible e incontrolado, se caracteriza por constatar y exhibir un acontecimiento objetivo y empírico que todos pueden ver, tocar, registrar y replicar. Aquí viene la palabra mágica, replicar. Yo quisiera que sepan que en algunos momentos tuve, por ejemplo, un congreso con el Colegio Médico Norteamericano en Miami. Entonces, no estás ante gente noble y amable como ustedes que creen en Dios. Estoy con gente que tú dices el Espíritu Santo y se matan de risa, o que ha consagrado al obispo y el obispo va a dar el orden sacerdotal al sacerdote, se ríen. O sea, hay situaciones muy delicadas. Pero acá necesito que entiendan el desafío que yo mismo me impongo. Yo quiero demostrar al ambiente materialista que la dimensión espiritual existe y se manifiesta. Y un criterio fundamental para demostrar una verdad científica es la replicación. La primera vez que yo encontré sangre en una hostia, yo fui al equipo científico y les dije, aquí tengo sangre humana. Y me dijeron, doctor Ricardo, lamentamos decepcionarte, pero tú sabes que ese encuentro único se clasifica como casualidad. Tu estudio no vale nada. Y tenían razón, podía ser casualidad. Pasó un tiempo y obtuve la segunda muestra de sangre humana. Entonces yo fui al comité científico, dije, aquí tengo sangre por segunda vez. Y me dijeron con palabras más educadas, Ricardito, nos alegramos por ti, pero tu estudio no vale nada porque es solo mera coincidencia. Así que tus dos estudios no valen nada. Hasta que llegó la tercera vez, llegó la cuarta, llegó la quinta, llegó la sexta y llegaron las réplicas de otros estudios. Entonces, para que ustedes sepan que estos estudios son sumamente sólidos, voy a demostrarles de que el principal criterio para que el mundo pueda aceptar, aunque ellos digan yo no soy católico, pero metodológicamente saben que hay un modo de afrontar el tema. En Lanciano, en el siglo VIII,
el vino tuvo efusión. Y el profesor Linoli en 1970 estudió la sustancia demostrando que era sangre humana. Y el tipo de sangre encontrado en el cáliz, en el vino que sangró, era AB. En 2006, ustedes tienen el caso aquí en Chilpancingo, en Tixla, de la hostia que tiene efusión de sangre humana, y el tipo de sangre que yo obtengo es AB. En 2009, en Sokolka, en Polonia, otro equipo de profesores que yo no conozco obtienen sangre de tipo AB. En Lesznica, en Polonia, en el 2013, en otro caso que ha sido declarado milagro, encuentran también sangre humana de tipo AB. Y en Centroamérica es otro caso que yo estudio, vino y hostia que tienen efusión. El obispo todavía no ha autorizado a mencionar el país, pero el tipo de sangre que yo he encontrado es AB. O sea, en todos los casos que hemos encontrado, el tipo de sangre es AB. Y esto es interesante porque el tipo de sangre encontrado en la sábana santa de Turín es AB, y el sudario es el paño que también cubrió la cabeza del Señor, se encuentra en Oviedo, y el tipo de sangre es AB. O sea, si ustedes tienen toda esta confirmación, esta replicación, estamos hablando de una verdad sumamente valiosa. Pero en la hostia de Lanciano, que se estudió en 1970, la de Argentina, que yo estudié a pedido del cardenal Bergoglio, y la de México, en todas hemos encontrado músculo del miocardio. El músculo del miocardio es el músculo que le hace latir al corazón y da vida al organismo. Entonces es interesante para nosotros que en distintos panoramas, esto es lo que yo he estudiado, pero también lo han estudiado otros doctores en Polonia, todos hemos encontrado músculo del corazón. Y lo interesante es que es un corazón de una persona que ha sufrido un infarto de miocardio. Entonces, acá tenemos nosotros una evidencia fundamental. En las dos primeras imágenes ustedes observan las hostias y el vino, es el vino consagrado, y ustedes han comulgado siempre sin ninguna evidencia. Se han hecho sacerdotes, se han hecho religiosas, son católicos convencidos, pero ninguno de ustedes posiblemente ha tenido en sus manos un signo o un milagro eucarístico. Vuelvo a insistir en lo que me dijo el teólogo René Laurentin. Me dijo, el milagro sucede para demostrarte que aquello que tú crees es verdad. Juan 6:51, el pan que te daré es mi carne. Quisiera situarme en ese momento que el Señor se presenta como el pan de vida. Está en Cafarnaúm, en la sinagoga, y dice, yo soy el pan de vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que baja del cielo para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. El pan que daré es mi carne y lo daré para la vida del mundo. Yo les invito a que estos días de meditación puedan acercarse a este capítulo maravilloso, porque yo creo que ahí tienes al hombre Dios, a ese joven enérgico que sabe lo que está diciendo. Yo soy el pan de vida, yo soy el pan bajado del cielo. Tus abuelos han muerto, con esto tú no vas a morir. Yo creo que es uno de los capítulos más hermosos que nosotros podemos tener para poder meditar esta prenda, este regalo que el Señor nos hace. Ese Jueves Santo instituye el sacramento. Tomó luego pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo,
Esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes, hagan esto en memoria mía. De igual modo, después de cenar, tomó la copa diciendo, esta copa es la nueva alianza en mi sangre que se derrama por ustedes. Esa noche Él instituye este sacramento, invita a los suyos a que hagan esto en memoria suya. Y desde hace 21 siglos estos nobles sacerdotes han tomado el mandato. Yo siempre soy agradecido al sacerdote porque sin sacerdote no hay Eucaristía. Y por eso invito siempre a orar por la santidad del sacerdote, porque esto es mucha santidad. Cuando yo presenté el informe al cardenal Bergoglio de mis primeros estudios diciéndole aquí hay sangre, él me dijo, venga a mi habitación, quiero hablar con usted a solas, porque obviamente había mucha gente cuando presenté los datos. Entonces me llevó a su habitación y en el escritorio que tenía había una pila de folders, que eran unos 60 folders, y me dijo, doctor, yo soy asesor del dicasterio para sacramentos, y en estas páginas que usted ve acá, tenemos juicios que estamos siguiendo a muchas personas que han cometido sacrilegios ante la Eucaristía. Usted tiene la prueba de la transustanciación. Háblele al sacerdote, que entienda el esplendor de su vocación sacerdotal. Solo Él puede ponerlo a Dios sobre el altar las veces que Él decida. Dígales a las religiosas que son custodias de esa riqueza. Y dígale al laico que la palabra de Dios se cumple. El pan que te daré es mi carne. Y fue Él que me dijo, hable al público, hable a la gente. Usted tiene la prueba de la transustanciación. Entonces yo creo que aquí tenemos esta experiencia tan fundamental. En el Catecismo leemos, en el corazón de la celebración de la Eucaristía se encuentra el pan y el vino que, por las palabras de Cristo y por la invocación del Espíritu Santo, se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Será verdad? Ustedes saben que en la historia ha habido mucha gente que ha dudado. ¿Será verdad que en este pan, en este vino, está la presencia real de nuestro Señor? Yo llegué el año 99 a Buenos Aires y el sacerdote que ven en la parte superior, el padre Eduardo Graham, me dice, doctor, soy párroco de la parroquia de Santa María en Buenos Aires y tenemos 2 hostias que tuvieron efusión, una el año 92, otra el año 96, y quisiéramos que usted las vea. La parroquia se llama Santa María y a mí me invitan porque yo había estudiado esta imagen de Cristo en Bolivia que tenía efusión de lágrimas cristalinas. Fíjense aquí el momento en el que hay una efusión. Voy a poner de nuevo la imagen para que vean. Esta imagen ha tenido ya hasta ahora más de 1000 veces efusiones de lágrimas cristalinas y también sangre humana. Entonces ellos, como supieron que yo había hecho este estudio, me dijeron, ayúdenos con las hostias. Entonces empecé mis entrevistas el día 6 de octubre del 99 y pues cuando estaba entrevistando me muestran este documento que ven ustedes. Es el estudio firmado por la doctora Adelma Segovia. Era una bioquímica que vivía en la zona. Entonces ellos le han dicho, doctora, ¿podrías tú estudiar esta hostia que tenemos? Y en el informe que ella entrega, dice que se trata de sangre humana. Pero lo que yo quisiera que vean es la parte central, donde ven unos datos, donde hay unos números, unos porcentajes
Eso se conoce como fórmula leucocitaria. Son todos los tipos de glóbulos blancos que tenemos en la sangre. Quisiera que me presten atención porque es interesante el dato. El estudio que ella hace es del 92, pero el año 95 ella vuelve a replicar, a hacer de nuevo el estudio y encuentra que los leucocitos, los glóbulos blancos, están intactos. Incluso el porcentaje de la presencia de leucocitos ha cambiado. O sea, hay toda una actividad dinámica. Las células se comportan como si estuvieran en el organismo humano. Cualquier profesional de este sector sabe que después de 5 minutos, después de 1 hora, después de un día, por un proceso de apoptosis, los leucocitos se autodestruyen. O sea, es imposible que después de 3 años los glóbulos blancos estén intactos. Entonces, cuando yo vi este segundo resultado, es que yo acepté hacer la investigación. Quisiera aclarar que a mí la Iglesia Católica no me paga un centavo por estos estudios, yo me financio todo, porque quiero estar abierto al diálogo con los no creyentes. Si a mí me paga la Iglesia por hacer esto, pierdo toda ocasión de llegar a ellos. Que ven en la parte superior el profesor Francis Collins, que él fue el que descubrió en el año 2000 el genoma, y el otro es el profesor John Lennox, que es un matemático de la Universidad de Oxford. Son los únicos dos que a ese altísimo nivel hablan de Dios. Después, el ambiente es muy tímido. Yo me he formado con esta profesora, Rita Levi Montalcini. En la fotografía que la ven tiene 101 años de edad. Es una mujer que ganó el premio Nobel porque estudió cómo crecen las neuronas. Y ella pensaba que considerar que el humano tenga una dimensión espiritual era solamente una ingenuidad. Y este es el profesor Jean-Paul Sartre, con quien yo aprendí el existencialismo ateo, y él decía, es imposible que Dios exista. Entonces, nosotros tenemos una perspectiva que nos rodea que es muy natural. Y esto ustedes tienen que tener presente porque tienen hijos jóvenes que van a las universidades, sus profesores no mencionan o muy rara vez, a no ser que estén en una universidad católica, rara vez van a mencionar una perspectiva espiritual, pero nosotros vamos aprendiendo y nos formamos en función de aquello que recibimos como información. Este conocimiento se llama neural. Se llama neural porque el instrumento que nos sirve para ello, para aprender, son las neuronas. Las neuronas transmiten la información a través de impulsos eléctricos, como ustedes están viendo ahora, y cuando las neuronas en un espacio que se llama sináptico se reúnen para transmitir la información, segregan una sustancia química que se llama neurotransmisor. Se encuentra en estas pequeñas vesículas que ven y cuando el impulso, el potencial de acción llega a un cierto nivel, abre la vesícula y pasa la información al otro lado. ¿Por qué es importante? Quisiera que vean esta información. Porque las neuronas, cuando reciben la información, se juntan. Y al juntarse están creando lo que ustedes ven ahora, una huella o un grafo neural. En este momento que yo les estoy dando bastante información, en su cerebro va a haber una gran actividad dinámica porque las neuronas están recibiendo la información y se crea una verdadera revolución. Ustedes están viendo en ese color verduzco, son trazadores luminosos, fluorescentes, que nos permiten ver qué zona del cerebro trabaja cuando hacemos o decimos algo. Pero el resultado de todo lo que yo te acabo de decir es lo que tú ves en la pantalla. Esto se llama huella o grafo neural. ¿Por qué es importante para ti esto? Porque si tú me dices, Ricardo, mi hijo es muy obediente, es trabajador, es ordenado, es serio,
Yo no tengo preocupaciones con él. Entonces yo te puedo decir, lo has formado, gracias a Dios, muy bien, porque estos grafos que tiene son los que determinan su comportamiento. Pero si encontramos estos otros jóvenes de 18, 20 años que son sicarios, yo he conocido algunos, uno de ellos tenía 26 años y dijo, ayúdenme, yo ya he matado a 33 personas y tengo 26, 27 años. Entonces, esto es muy importante lo que les estoy mostrando a ustedes, porque todo lo que tus hijos aprenden, lo que tú les has enseñado, lo que aprenden en la universidad, deja una huella neural, deja un grafo. Y esto es lo que determina el comportamiento de las personas. Entonces, si tú en tu casa estás formando a tus hijos con un criterio profundo, estas huellas son las que van a determinar su comportamiento. Tú le has dado principios muy sólidos. Tu hija tiene 18, 19 años y se va a una fiesta y el joven le dice, vente a dormir conmigo. Y ella le dice, no, yo soy católica y yo cuando tenga algo de ese tipo va a ser con mi esposo. ¿Por qué? Porque ella tiene unas huellas profundas. Pero si las huellas son banales, si las huellas son relativas, si las huellas las está formando de acuerdo a lo que ve en internet, puede ocurrir cualquier cosa. Yo he entrevistado niños violentos, los que hacen bullying. Y ellos dicen, cuando yo estaba golpeando a mi compañero a sangre, no pensé que le dolía, porque yo me he acostumbrado a hacer eso en los juegos digitales. Entonces me parecía que a mi compañero no le dolía. Estas cosas están ocurriendo y por eso hacemos cosas que no debemos hacer. Y repito, eso se llama moldeamiento. Cuando un joven se ha dedicado a las drogas y nosotros le decimos, ya no puedes usar drogas, has destrozado el lóbulo frontal de tu cerebro, él dice, ayúdenme a dejar. Y le cuesta mucho dejar la droga porque es una huella profunda. Uno de los temas que me piden mucho para conferencias es del rencor que enferma al perdón que sana. 80% de la gente que yo he entrevistado confiesan que tienen rencores, que no han sabido perdonar. ¿Y por qué no pueden perdonar? Porque no solamente es una memoria, no solamente es un recuerdo. La palabra que les ha ofendido, la actitud que les ha herido, ha creado una huella en el cerebro. Y por eso es tan difícil de olvidar y de perdonar. Pero ¿por qué yo doy estos antecedentes antes de hablarles del milagro? Porque lo que a mí me interesa es de que al tratar el tema del milagro eucarístico, ustedes tengan un juicio profundo y digan, mira, ¿a qué punto llega Dios que nos obsequie una prueba científica de algo que nosotros creemos por fe? Yo sé que ustedes no necesitan una prueba para creer, pero si Dios lo permite es porque está sucediendo algo en este mundo y el Señor se abaja para decir, y me lo enseñó a mí el teólogo René Lorentán, me dijo, Ricardo, el milagro sucede para demostrar que aquello que tú crees es verdad, el pan que te daré es mi carne. Entonces tenemos que entender que hay una razón experimental, física, biológica, natural, que nosotros podemos manipular experimentalmente, pero hay otra razón espiritual, una razón que me lleva a verdades sobrenaturales y que yo no conozco porque yo abro un libro. Puedo encontrar un libro sagrado hoy, pero ese libro sagrado tiene una fuente y es la revelación. Si no fuera Dios que se revela al hombre y le dice, este soy yo, ¿quién de nosotros podría haber imaginado la Santísima Trinidad? Yo estoy trabajando mucho el tema de la dimensión espiritual porque creo que no la conocemos. Me buscó un personaje que estaba haciendo una tesis doctoral sobre inteligencia espiritual
Y le dije, ¿y cómo ha definido operacionalmente inteligencia espiritual? Entonces me habló de las virtudes, de las cosas buenas que hacen los hombres, pero eso no es inteligencia espiritual. Escuchen lo que yo les voy a contar para que vean cuál es el sesgo que debería tener el concepto de la inteligencia espiritual. Yo creo que el hombre es este hombre humano con una capacidad inteligente neural. Yo he aprendido 2 por 2, 4. Y esa es mi inteligencia neural. Pero ahora les voy a hacer un planteamiento y quisiera que me digan de dónde viene ese conocimiento. Obviamente parto de la premisa que somos cuerpo y alma espiritual. Yo estaba en Madrid y pues viajo mucho por el mundo, trato de confesarme cada ciertas semanas y ese tiempo consideré que debería confesarme, así que busqué una parroquia y me puse en la fila para confesarme. Pero como yo hago estudios muy delicados, estudio místicos modernos, estudio milagros eucarísticos, imágenes que exudan, tenía una duda importante para preguntar a un teólogo. Y bueno, dije, este es un instituto de sacerdotes que se forman muy bien, seguramente el padre es un teólogo y me va a orientar. Entonces dije, cuando me confieso, le hago una pregunta al padre. Pero cuando yo hacía la fila para confesarme, veo que llega mucha gente para confesarse. Entonces yo dije, si yo me confieso, le voy a tomar tiempo al sacerdote, mejor lo hago en otra ocasión. Llega mi turno para confesarme, me confieso, le digo al Padre mis pequeños e inocentes pecadillos, y él me pregunta y me dice, hermano, ¿tienes algo más que decirme? No, padre, le dije, gracias, eso es todo. Y él me dice, pero creo que tenías una pregunta que hacerme. Ese no es conocimiento neural, eso no viene de las neuronas. Fácilmente uno que no profundiza puede decir es una intuición, pero no, es conocimiento espiritual, solo que nosotros no lo cultivamos. El obispo de Cancún hacía unos retiros interesantes cada fin de año, creo que ahora ya ha renunciado por edad. Y era 15 de diciembre de hace unos años y llegó a la conferencia el padre Paul Straub. Era muy conocido en Acapulco porque él tenía una congregación y era muy santo este padre, realmente santo. Él pronosticó de gente que se harían sacerdotes, mujeres embarazadas mujeres estériles quedaban embarazadas. Y conocerlo fue para mí algo muy especial, pero cuando yo di mi conferencia, él estaba confesando, él nunca me escuchó, por lo tanto él no me conocía. Pero yo cada fin de año hago un retiro espiritual de 2 semanas para prepararme al nuevo año. Mi vida es bastante complicada, entonces me preparo mucho. Entonces ese año mi retiro iba a ser en Lima, Perú. Pero al conocer del padre Straub, yo dije, Señor, qué bueno sería irme a Acapulco a hacer el retiro con el padre, pero yo no lo conozco. Yo no le puedo pedir, padre, me voy 2 semanas a su casa, no sé si tiene las condiciones. Entonces dije, al menos me voy a confesar con él para poder tener su bendición. Pero cuando yo me preparaba, el centro de convenciones de Cancún es muy grande, y él confesaba en los patios. Entonces yo cuando me iba a confesar, me acuerdo de algo que yo escribo en uno de mis libros, de la transformación interior. Yo digo, el fruto de la transformación interior, cuando tú quieres crecer y elevarte, es la amistad con Dios. Ya no te llamo siervo, te llamo amigo. Versículo 16 dice, ustedes no me han escogido, yo los he escogido
para que lleven y para que vayan y den frutos, y los frutos permanezcan. Y lo que le pidan a mi Padre en mi nombre, Él se los va a dar. Entonces, en ese capítulo yo desarrollo el criterio de que el Señor, Dios Padre, habla con los amigos de su Hijo. Entonces, cuando yo estoy para confesarme, le digo: Señor, yo enseño en mis talleres que tú hablas con los amigos de tu Hijo. El Padre Paul es tu amigo. ¿Por qué no le dices tú, por favor, que me invite a su casa para que yo vaya a hacer el retiro con él? Lo necesito. Entonces me arrodillo, me confieso con el Padre y sin tocar el tema, Él me interrumpe y me dice: hermano, yo no tengo dones sobrenaturales, pero en este momento escucho la voz del Espíritu de Dios que me dice que te invite a mi casa. Ustedes viven aquí en la frontera con Estados Unidos y uno puede decir, bueno, somos vecinos y por eso escuchamos tantas cosas, pero yo vivo en el otro extremo, en el sur, y a mi país llegan textos de pedagogía, de literatura, de filosofía, que los niños tienen que estudiar en las escuelas, y son textos que no tienen nada que ver con nuestra realidad. Porque en el globalismo, no en la globalización, sino en el globalismo que hoy existe, existen consorcios muy potentes de gente que trabaja en UNICEF, en las Naciones Unidas, en la Organización Mundial de la Salud, y ellos te dicen qué debes creer, qué debes pensar, qué debes aprender. Y por eso nosotros estamos siendo víctimas de mucha confusión. Hay niños que están siendo desorientados en su identidad sexual porque hay una filósofa francesa que pensó de cierta manera y otras personas pues siguen el dicho: no se nace hombre, no se nace mujer, uno se convierte en tal. Cosas que en nuestros países ese nunca ha sido ningún planteamiento. Por eso yo les invito a que ustedes que vienen a estas reuniones sean críticos con su pensamiento, sean abiertos, estén atentos a lo que leen sus hijos, porque hay mucha confusión. Y dentro de todo ese panorama hay un liberalismo. Las personas tienen que ser libres y en el fondo vivir como ellas quieren. A este globalismo poderoso de gente muy rica, que son los que compran gobiernos, no les interesa que el hombre tenga paz interior, que tenga armonía, que conozca a Dios. Le interesa que esté bien anestesiada para obedecer cualquier cosa. Entonces, en el hombre hay estructuras físicas en el cerebro que pues es más fácil quedarnos a bailar 8 horas que ponernos de rodillas ante el Santísimo durante media hora. Entonces, debemos entender de que el humano tiene toda una historia y su vida debe tener un sentido. Nosotros somos seres humanos cognitivos, o sea, inteligentes, y tenemos una facultad importante que es la facultad de razonar para poder pensar, para poder calcular y desarrollar una inteligencia que nos permite hacer ciencia. Pero acá quisiera hacer notar una diferencia fundamental. Yo he estado en muchas de sus universidades en este país, pero son pocas las universidades de Estado que me van a invitar a que yo hable de un milagro eucarístico. Me pueden invitar a que hable del cerebro, de la depresión endógena, pero no les va a interesar que yo trate la parte espiritual. Pero es bueno que ustedes sepan que en el conocimiento científico se ha dado mucha importancia a la verdad natural. La verdad natural es el estudio que yo hago de todo lo que me rodea, de todo lo que yo puedo tocar, pesar, medir y que puedo experimentar.
En la sociedad moderna, para al menos 50% de los científicos, la única fuente de conocimiento auténtico, real, es la verdad natural. Entonces, si al profesor Wittgenstein, uno de los grandes pensadores, tú le dices, pero hay una teología, hay una ciencia espiritual, él te dice, eso es una metáfora, eso es poesía, eso no existe. Solo porque ellos piensan así. Entonces es verdad que tenemos una ciencia natural que a través de la razón natural nos ayuda a descubrir la verdad natural. Qué maravilla se conoce de los astros o de la física cuántica, del mundo subatómico, del mundo microscópico. Y todo esto nosotros lo podemos aprender. Ustedes han ido a universidades, se han formado profesionalmente y han aprendido mucho criterio racional natural. Esto es lo que veo, es lo que toco, esto es lo que peso, esto es lo que mido. Pero en el siglo XVII, René Descartes, seguramente uno de los más grandes pensadores que ha tenido la humanidad, simplemente hace una pequeña formulación. Cogito ergo sum. Yo pienso, por lo tanto existo. Esto es lo que va a crear en alemán se dice un Wendepunkt, un punto de quiebre en lo que es el pensamiento humano. Desde este momento, la gente se va a empezar a alejar del pensamiento cristiano, porque empieza el racionalismo materialista. El hombre quiere entender las razones inteligentes, ya no basadas en la fe. Por ejemplo, en Inglaterra tienen el texto donde dice que Dios crea a Eva de la costilla de Adán. Entonces empiezan a exhumar los cadáveres de muchos hombres para descubrir si al hombre le falta una costilla o no. Y como no le faltaba una costilla, dijeron, esto no es verdad, Dios no ha creado al hombre de esta manera. Y se van creando muchas especulaciones por las cuales que hasta el día de hoy siguen. O sea, para grandes movimientos, para grandes pensadores, la única realidad verdadera es aquella que vive de una ciencia que se conoce como racionalismo reduccionista. Es la materia, por ejemplo, hay un dicho muy famoso entre los astrónomos, solamente somos residuos de fragmentos que han llegado desde el espacio. O sea, acá Dios no ha creado al hombre absolutamente. En ese ambiente de grandes pensadores que son premios Nobel, que son premios de la ciencia, que son unos 250 de alta influencia, solo hay 2 pensadores cristianos. Entonces, cuando yo vi esto, yo dije, yo voy a estudiar. Entonces tomamos las muestras, confirmamos que se trataba sangre humana, pero lo visitamos al profesor Linoli, que había estudiado la hostia de Lanciano, y él nos dijo, creo que aquí tienen tejido del corazón. Entonces en ese tiempo yo trabajaba con otro equipo de profesionales y 2 de ellos fueron a buscar al profesor Federico Tsugibe, ellos eran de Australia, y el profesor Tsugibe, que no conocía el origen de la muestra, hace lo que se llama el preparado histopatológico, que es lo que ustedes ven, y dice, las laminillas contienen tejido del corazón que evidencia cambios degenerativos del miocardio. Estos cambios degenerativos son concomitantes a un reciente ataque cardíaco. La obstrucción puede deberse a un severo golpe en el pecho a la altura del corazón. Durante la entrevista, el profesor Tsugibe dice, su paciente ha sufrido mucho, tal vez le han golpeado en el pecho a la altura del corazón. Pero quisiera que observen ustedes, en la parte superior estos cambios degenerativos son concomitantes a un
reciente ataque cardíaco. El doctor Zugibe es médico cardiólogo, es médico forense, es patólogo. Es el especialista que tiene que decir de qué ha muerto mi paciente. Entonces, cuando él está estudiando el caso, dice: este paciente ha tenido un reciente ataque al corazón. ¿Por qué dice eso? Porque ha encontrado glóbulos blancos intactos, sabe que los leucocitos están vivos por pocas horas, por lo tanto él dice: este paciente ha muerto recién. Lo que él no se sueña es que mi pacientito se ha muerto hace 2000 años. Entonces, esta es una cosa interesante para ustedes. Cuando yo presenté el resultado el viernes 17 de marzo, es ahí donde donde el cardenal quiere hablar conmigo y me dice: usted tiene la prueba de la transustanciación, hable de ello. Me han dicho que después de 1 hora tengamos un descanso, vamos a descansar ahora. En la segunda parte les voy a presentar el milagro de Tixla, que ha sido reconocido como tal. La experiencia de Tixla empieza en octubre de 2004 en la parroquia de San Martín de Tours. Tixla es un municipio a unos 20 minutos de Chilpancingo, Chilapa. El padre Raimundo Reina, que es el que tiene el cáliz, ha sido invitado por el padre Leopoldo Roque a dictar un retiro a 800 personas. Durante la celebración eucarística pide que una religiosa le ayude a dar la comunión, y mientras ella está haciéndolo ve que sobre la superficie de una hostia hay una mancha rojiza. El sacerdote la muestra inmediatamente al público. Cuando yo entrevisté al padre Raimundo, yo le pregunté por qué mostró a la gente la hostia. Normalmente esto se trata con mucho sigilo. Y él me dijo que 20 años antes, cuando era misionero en Centroamérica, le ocurrió lo mismo, pero el obispo le ordenó que comulgase la hostia y se perdió esa evidencia. Entonces él tenía miedo que vuelva a ocurrir algo parecido y por eso quiso tener 800 testigos. Cuando yo llegué al lugar, la hostia, por orden del obispo, se mantenía en el tabernáculo. Yo llegué en octubre de 2009. El obispo era Monseñor Alejo Zavala. A su lado está su vicario, el padre Aguilar, Víctor Aguilar, y ellos me entregan una carta pidiéndome que yo haga un estudio. A veces en estas reuniones hay gente que me quiere entregar papelitos, hostias sangrantes. Yo no puedo aceptar nunca porque siempre trabajo con la autoridad del obispo. Entonces, él quiere que se haga un estudio, pero es un hombre bastante lúcido y está preocupado porque teme que alguna persona hubiera puesto sangre sobre la hostia. Entonces, en su criterio me dice: doctor, yo no me puedo equivocar. Habrá un modo de descubrir si la sustancia tiene un origen endógeno, brota del interior, o han puesto la sustancia por fuera. Entonces yo fui al laboratorio de medicina forense de la policía y ellos me ayudaron a determinar que la sustancia venía de la parte media de la hostia interior y que se llama capilaridad ascendente, empieza a ascender hacia la parte superior. En el reverso de la hostia no había ninguna muestra de la sustancia. Entonces podríamos tener la evidencia de que la sustancia brota del interior, nadie la ha puesto por fuera. Y en 2011, porque yo hago varios ciclos de investigaciones, algunas las repito, pero otro equipo de investigación, el 2011, encontró el mismo resultado: la sangre brota del interior.
En el libro que no ha llegado, que se intitula Crónica de un milagro, van a encontrar unas 30 páginas con los certificados de laboratorio que confirman cada una de las conclusiones que yo les voy a presentar. La sustancia es sangre humana. En este momento se está utilizando un reactivo para obtener hemoglobina. La hemoglobina es una heteroproteína que lleva oxígeno a los tejidos, da coloración a la sangre y sobre todo también ayuda en la eliminación del anhídrido carbónico de los pulmones. Pero para que en el organismo se forme la hemoglobina necesitamos antecedentes bioquímicos muy complejos, que son los que ustedes ven en la imagen. Y uno se pregunta cómo puedo obtener hemoglobina en un poco de pan, en un poco de vino, cuando se carece de todo antecedente bioquímico y fisiológico para ello. El tipo de sangre es AB, es el mismo tipo encontrado en la sábana santa de Turín, en el vino que tuvo efusión en el siglo VIII en Lanciano, y en todas las investigaciones que a mí me ha tocado realizar y que otros profesionales también. Les mostré el caso cuando hablé de la replicación al principio. En la parte inferior ven una mancha grande. Los profesionales llaman a eso macrófago espumoso. Es un leucocito, es un glóbulo blanco muy potente. Y quisiera que tengan presente que esta efusión es de 2006. Este estudio es de agosto de 2011, pero las células están vivas, están frescas, están intactas. Y yo no utilizo ningún preservante para mantener las células en ese estado. Entonces el cardiólogo que me asesora ve la imagen en la parte inferior y me dice: es el macrófago fagocitando lípidos. Esta es la escena que nosotros vemos cuando una persona ha tenido un infarto al corazón. El tejido alrededor está lesionado y el macrófago está tratando de reparar esa lesión. En la parte superior ven unos 2 puntos negros, son los leucocitos, pero las partes rosadas son eritrocitos, son glóbulos rojos. Y hay que sorprenderse porque el organismo, para producir los elementos formes de la sangre, que son los leucocitos, los glóbulos rojos y las plaquetas, necesita hueso y necesita médula ósea. Entonces la pregunta es cómo en un poco de pan, en un poco de vino, podemos obtener leucocitos, eritrocitos sin tener esos antecedentes. Por eso todo esto yo creo que es un gran desafío a la razón. Estoy seguro que muchos de ustedes son amigos de la adoración porque están convencidos de que en el pan eucarístico tienes la presencia real de Cristo, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Les recuerdo que la efusión es de octubre de 2006. A mí me entrega el obispo la hostia en octubre de 2009, pero en febrero de 2010 yo quiero estudiar si debajo de la sangre coagulada encuentro algo. Entonces, con un microscopio especial de luz blanca intensa que no daña ninguna partícula de la hostia, voy a tratar de penetrar por debajo de la sangre coagulada al interior y descubro que hay sangre fresca. Entonces la pregunta es si esto ha empezado el 2006, me lo entregan el 2009, mi estudio es de febrero de 2010. ¿Cómo es que debajo de la sangre coagulada tengo sangre fresca? No hay evidentemente una explicación científica para ello, pero uno de los médicos que es profesor en la Universidad de Barcelona dice: el doctor Castañón ha encontrado sangre fresca. No deben pensar que ha encontrado una gelatina hecha de sangre.
Si él ha encontrado sangre fresca, es porque la hostia, quisiera que vean el pan consagrado en la imagen, la hostia se comporta como un cuerpo humano que está activando el proceso de hematopoiesis por el cual el organismo fabrica sangre. O sea, acá tú tienes la evidencia de que es un cuerpo vivo y que en el milagro eucarístico está produciendo glóbulos rojos, glóbulos blancos. Se comporta como un organismo vivo. Y creo que esta es una meditación muy profunda para entender por qué decimos que la presencia de Cristo es real, cuerpo, sangre, alma y divinidad. En la parte inferior ven las fibras cardíacas y pues está demostrando otra vez que, como en todas las hostias que me ha tocado estudiar, se encuentra músculo del miocardio. En la parte superior ven tejido adiposo, que es grasa. Este es un tubo que se conoce como tubo de Eppendorf y en el laboratorio me dicen, doctor, hemos encontrado ADN humano. Por lo tanto, la sangre que se encuentra es de una persona tan humana como cualquiera de nosotros, solamente que el origen de esa sangre es una hostia consagrada. El 12 de octubre de 2013, el obispo Alejo Zavala solemnemente reconoció el caso como milagro. Entonces, ustedes aquí en México no solamente son marianos, son también eucarísticos. En Latinoamérica es el único caso, en las 3 Américas, el único caso reconocido como milagro eucarístico. Les he mencionado que mi mayor preocupación es demostrar que la naturaleza espiritual existe y que nosotros nos hemos olvidado de ese detalle o lo hemos descuidado. Les he mencionado de que el milagro eucarístico me permite entrar al ambiente científico para demostrar científicamente que la naturaleza espiritual existe y se manifiesta. Para hacer esa demostración debo utilizar el término variable que define las unidades o las características de aquellos elementos que yo quiero demostrar provienen del espíritu y que tienen una acción física que después todos podemos ver, tocar, pesar, medir. Para poder hacerles la demostración de que la dimensión espiritual se manifiesta, debo utilizar 3 variables invisibles. Mi primera variable es la unción sacerdotal. Ustedes por fe creen que el sacerdote ha sido consagrado por el obispo, por lo tanto él puede consagrar el pan y el vino. Pero yo estoy en un ambiente de científicos, la mayor parte no son creyentes, y yo tengo que decirles, mi primera variable es la unción sacerdotal. El Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Santísima Trinidad, ha consagrado al obispo en la condición que tiene y esto le capacita a él para dar el orden sacerdotal a este sacerdote. O sea, para ellos es muy extraño que yo les esté hablando de la tercera persona de la Santísima Trinidad. Normalmente en ciencia las variables tienes que ver, tocar, pesar y medir. Es un caso raro que yo les diga, yo voy a usar 3 variables invisibles. Entonces, pero son respetuosos, saben que les estoy hablando de una dimensión espiritual y aceptan que mi primera variable espiritual es la unción del sacerdote. Puedo verlo al sacerdote como persona, pero no puedo manipular la unción de manera experimental. Entonces, por fe, están aceptando de que el Espíritu Santo ha ungido al obispo que va a ordenar sacerdote a este hombre. Mi segunda variable es la invocación al Espíritu Santo. El sacerdote en esa oración poderosa dice, pido que por el poder del Espíritu Santo el pan se convierta en carne, en vino, en sangre.
Él solo está solicitando en una oración que ese Espíritu Santo en quien nosotros creemos, pero no podemos ver, actúe. Y luego repite las palabras de Jesús, porque la noche de su pasión tomó el pan y dijo: tomen y coman, esto es mi carne, tomen y beban, esto es mi sangre. Este es el momento de la consagración. Pero este es el instante en el cual el Padre ha consagrado el pan, el vino. En la imagen en el centro tienen el fragmento que el sacerdote parte en la intinción y sopa con en el cáliz. Entonces, esa evidencia es hostia y vino que tienen efusión de sangre. Y en la parte inferior yo tengo carne, tengo músculo del corazón. Ustedes son personas de fe, pero son personas que razonan. La fe no es ciega, la fe es inteligente. Yo creo en Dios porque confío en su palabra. No es ciego, creo y no más. Creo porque es el Hijo de Dios. Tengo muchas razones para creer. Entonces solamente piensen en este momento sublime. El sacerdote está consagrando. Él tiene el pan y el vino en sus manos, pero no ha traído una máquina para disparar descargas de positrón, descargas magnéticas, rayos láser, sustancias químicas. No ha traído nada para modificar la sustancia pan y la sustancia vino. En sus manos solo tiene la oración, nada más. Entonces ustedes pregúntense, este momento el sacerdote está consagrando, ¿de dónde sale esto? Este es un planteamiento dramático. Por eso es que les he hablado al principio de varios antecedentes, porque yo no quisiera venir y decirles: mira, este es el milagro, quédate sorprendido y punto. No, yo quisiera que penetren profundamente con tu razón inteligente, con tu razón neural, con tu fe también, pero entiendas lo extraordinario que Dios está haciendo con un milagro eucarístico. Todos los científicos que han estudiado y han descubierto músculo del corazón han identificado que es miocardio. El miocardio es el músculo que le hace latir al corazón, es el que da vida al organismo, no es cualquier músculo. Y en todos los estudios los tenemos. Entonces es aquí donde a mí los periodistas me dicen: ¿y qué significa esto para usted? Que la palabra de Dios se cumple. Juan 6:51, el pan que yo te daré es mi carne. Entonces, ustedes conocen la cita de la carta a los Hebreos, donde dice que la fe es la prueba de realidades que no se ven. Yo estoy parafraseando el término para decir: el milagro es la prueba de las realidades que no se ven. Entonces, esto es lo que a mí me fascina. Por eso es que yo les he hablado estos casos pequeñitos de la inteligencia espiritual. En México, cada 15 minutos se asesina una persona. A veces en los reportes que hacen el fin de semana, por ejemplo, este fin de semana se mataron a 169 personas, 10 en tal ciudad, 12 aquí, 15 acá. El fruto del Espíritu es el amor, es la paz, es la armonía. Nosotros no nos podemos conformar y resignar con las noticias. Yo viajo por su país y se acerca una mujer llorando. Era cumpleaños de mi hijo, 15 años, y han entrado estos hombres, lo han matado a mi hijo y a mi esposo. Mi hermano es magistrado, lo han cocinado en ácido, han levantado a mi hijo. O sea, yo me encuentro con esas personas. Y también me encuentro con los sicarios que dicen: ayúdenme porque yo ya no quiero matar. Entonces yo creo que en la medida de que el hombre, el humano, ustedes
se aproximen a la fuente, ustedes pueden lograr cosas maravillosas. Yo he estado en un lugar de Veracruz que se llama Paso del Toro y el sacerdote me mandó una nota, decía: doctor, no puedo ir a saludarle porque viajo a Roma, pero quiero decirle que desde que hemos puesto la oración de intercesión en este lugar, son 4 grupos de intercesión, la criminalidad ha disminuido. Conozco un sacerdote en Guatemala que ha denunciado a los hombres ricos del pueblo porque venden el agua. Entonces le han dicho: te vamos a matar. El padre tiene 35 años, estaba entrando a la parroquia y escucha un clic. Se da la vuelta y lo ve al sicario, que ya le ha disparado una vez, pero no ha salido la bala. Se acerca porque lo reconoce, es de la parroquia, y le dice: ¿por qué me quieres matar? Y vuelve a disparar la segunda y la tercera vez y no sale la bala. Entonces el joven empieza a disparar arriba y dice: pero ¿por qué no lo puedo matar? Si he probado mi pistola, funcionaba bien. Padre, 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 lléveme a la cárcel porque ya he matado a 6 personas. Entonces yo creo que es bien importante dar importancia a la dimensión espiritual, porque no tenemos otras armas. ¿Qué podemos hacer? Solo tenemos a Dios, solo tenemos ese escudo espiritual. Cúbrete con la sangre preciosa, camina bajo el manto de María, ponte de respaldo los ángeles que cuidaban a María. Porque yo creo que este es un momento de muchos desafíos y ustedes, siendo personas de tanta sensibilidad espiritual, yo creo que el Señor tiene un gran proyecto para México, por eso ha dejado a su madre acá. Entonces creo que el descubrir la dimensión espiritual, descubrir quiero decirle, vivirla con plenitud para que dé frutos. Yo he llegado estos días del fin de semana, estuve con el discipulado de la misericordia en Veracruz, que cumplía 13 años de aniversario, y ellos deben tener unas 1.500, 2.000 hojas de testimonios de cómo alguien han secuestrado en la mañana y en la tarde lo han devuelto. El enfermo que se ha sanado, el hombre sicario que ha ido a pedir ayuda para no matar más. Vemos los frutos, estas cosas funcionan, la oración de intercesión funciona, pero se necesita gente comprometida. Angelo Comastri era el cardenal responsable de la Pastoral Vaticana y presentó este libro, el 2016, Milagros Eucarísticos en el Mundo. Y a mí me alegra porque están incluidas todas mis investigaciones en este libro y para mí esto tiene significado porque esa es mi propuesta, de que la verdad espiritual encuentre apoyo, sostén en la verdad científica. Entonces, cuando tú estés ante el Santísimo, después de lo que tú acabas de ver, acuérdate de que en esa presencia está la persona de Cristo. Algunas personas me dicen cuando hacemos un retiro: doctor, 1 hora es mucho tiempo, yo no sé qué decirle al Señor. Yo le dije: pero yo le he visto a usted hablar con su amiga durante la comida, ha hablado 2 horas sin parar y ahora dice que no tiene que decirle al Señor. O sea, ¿por qué no descubrimos a un Cristo persona? Y creo que hay que aproximarse a Él como ese Cristo que te espera, que te mira, que te abraza, que te perdona, que te quiere, y que es el mismo Cristo que la Virgen concibió, que caminó con sus apóstoles, que murió, resucitó y que está a la derecha del Padre. Es una persona, tiene voluntad, tiene deseos, tiene una identidad. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. A mí me ha conmovido mucho esta cita de Marcos 14:32, porque a veces cuando hablamos de Cristo lo vemos como un superhombre que no ha sentido dolores, que todo ha sido automático
y que porque es Dios, pues todo pasaba fácil, y no ha sido así. Van a una propiedad cuyo nombre es Getsemaní y dice a sus discípulos: quédense aquí mientras yo hago oración. Toma consigo a Pedro, Santiago y Juan y comenzó a sentir pavor y angustia. Y les dice: mi alma está triste hasta el punto de morir, quédense aquí y oren. Yo he estudiado místicos, personas que ven hoy a Jesús y a María. Y en un caso que estudié en el Ecuador, el Señor le dice a la mística: pide al sacerdote que esta imagen que tiene de Cristo crucificado le ponga mucho color rojo, porque solo me han pintado los labios como si fuera una niña que va a pasear los domingos y me han hecho una raya en el costado. No entienden de que yo tenía mi cuerpo de otra manera, porque yo he derramado hasta la última gota por ustedes. Entonces, adelantándose un poco, caí en tierra y suplicaba: a ser posible pasara de aquella hora. El Señor, aunque sea por una milésima de segundo, tuvo la expectativa: ¿por qué no me haces pasar de este momento amargo? Y dice: Abba, Padre. Abba es papito, lo está adulando. Todo es posible para ti, aparta de mí esta copa. En ese momento el Señor convulsionaba, tenía ataques, tenía temblor de terror. Y es por eso que tiene un cuadro que nosotros llamamos hematidrosis. Por eso los infartos que hemos encontrado en las hostias, uno de esos infartos se produce en Getsemaní. El Señor no ha muerto de infarto, ha muerto de hipovolemia. Significa que su organismo se secó porque no comió nada y derramó hasta la última gota. Pero el Señor, cuando estaba en Getsemaní, sabía que su hora había llegado, que los vasos capilares que rodean las glándulas sudoríparas reventaron. Y como Él estaba transpirando, junto con el sudor y la sangre, se derramó toda la sustancia y por eso se habla de gotas gruesas de sangre. Pero todo eso ha ocurrido por el terror que Él tenía, por el miedo. Entonces nosotros a veces pecamos con mucha facilidad, confesamos, después me confieso y comulgo, pero no nos damos cuenta el precio que Él ha tenido que pagar por todo esto. Entonces, cuando estemos ante el Santísimo, a mí me parece interesante que hemos pasado este tiempo de Semana Santa, que es una época de mucha meditación. El Señor, según los científicos que me han asesorado, al menos ha tenido 3 infartos. Ellos llaman mini infartos porque no han sido masivos y no ha muerto de eso. Pero yo pienso que ha sido un Dios que ha sufrido en exceso, que realmente nos ha justificado, ha asumido en sí. En esta imagen que a mí me ha tocado estudiar en Bolivia, la he estudiado durante 15 años, en la parte frontal hemos encontrado costras, se han formado costras, y yo he tomado una costra que hemos llevado a un laboratorio en Estados Unidos y otra costra en Australia. Y en la imagen que ven rodeada de amarillo, los doctores han descubierto la punta de una espina. La estatua es de yeso. Entonces, ¿cómo es que se encuentra una espina de origen vegetal? En la parte derecha, en la parte inferior, ven la composición molecular. Significa que esa espina viene de un país árido como la Palestina. En Cochabamba, Bolivia, no existen. Acá yo voy a utilizar un microscopio especial para entrar debajo de la sangre coagulada y van a encontrar un mundo bastante especial
La estatua es de yeso, mide unos 18 centímetros por 33, pero de acuerdo a los profesionales que me asesoran, hemos encontrado costras y piel humana. Y la piel humana, en esta imagen ven una especie de orificio. El profesor de la Universidad de Australia, el doctor Hackle, encontró la perforación que la espina le hizo en el tejido. Entonces yo creo que el Señor se pasa todas estas molestias para darnos muchas evidencias de lo que ha sido su experiencia en la cruz. Pero para entender todo esto necesitamos la unción del Espíritu Santo. Yo veo que tomamos decisiones para un matrimonio, para una profesión, para trasladarnos de una ciudad a otra. Y decidimos con libre albedrío, pero yo no sé cuántas veces le consultamos al Espíritu Santo sobre lo que queremos decidir. Estas dos citas yo creo que son bien importantes para tomarlas en cuenta. Nadie puede decir Jesús es el Señor sino por influjo del Espíritu Santo. 1 Corintios 12:3. No será con el poder o la fuerza, sino con mi espíritu. Yo les he presentado el milagro eucarístico, pero por detrás tengo un mensaje fundamental. Yo quisiera que no solo se detengan con el evento extraordinario de una hostia que sangra, de una evidencia de la transustanciación, pero sí de que aquí está la acción real del sacerdote, del Espíritu Santo a través del sacerdote. Entonces, quisiera proponerles que como fruto de este encuentro que amablemente ustedes han preparado y han presenciado, mediten la importancia de que su espíritu debería ser el motor que ilumina su vida. Hoy somos muy carnales, el dinero, la fama, el prestigio. Seguramente la mayor parte de ustedes son católicos. ¿Cuánto tiempo y dinero han empleado en todo este mes para cuidar su cuerpo? Y ahora piensa cuánto tiempo y dinero has empleado este mes para cuidar tu espíritu. Entonces yo creo que tenemos que darle al espíritu un lugar, porque si el espíritu se vuelve el motor de tu vida, va a iluminar tu personalidad y el mundo en el cual tú te mueves. Y entonces vas a tener la puerta abierta a este gran obsequio que de manera extraordinaria ya hace 2000 años San Pablo en la carta a los Gálatas describe. El fruto del Espíritu es el amor, es la gracia, es la paz, la paciencia, la bondad, la gentileza, la fidelidad, la humildad, el dominio de sí. Entonces, si tú ahora, al volver a tu casa, vas a encontrar estos frutos, el Espíritu de Dios está en tu casa. Pero si vamos a ciertos ambientes y no vemos estos frutos, fíjense la situación de Ucrania, de Rusia, de Palestina, entonces pues está faltando algo. Y es porque hoy estamos dando demasiado culto a lo que es el mundo, a lo que es la personalidad. Estuve con un sacerdote que atiende mucha gente a los devotos de la Santa Muerte. Entonces, a mí me buscan algunos sicarios que escuchan estas pláticas y quieren cambiar de vida. Entonces el sacerdote me dio una orientación, me dijo, doctor, ¿sabe por qué estos templos están llenos de sicarios? Porque la enseñanza de la Santa Muerte es que para preservar su propia vida, él tiene que ofrecer muerte. Por eso matan sin piedad y son jóvenes los que matan. Entonces nosotros tenemos que hacer algo importante y es hacer una poderosa oración de intercesión. Esta es la oración que usaba este padre en Veracruz, en Paso del Toro, porque es una oración que el Señor ha prometido. Por ejemplo, la tercera promesa dice,
los lugares que sirven al enemigo volverán a mí. Las personas que le sirven al enemigo volverán a mí con ayuda del Arcángel Miguel. Entonces, si pueden, entren a esta página, latiendadeldiscípulo.com, y bajen esta oración. Únanse a un movimiento mundial y desde sus casas ustedes van a poder hacer mucho para que la criminalidad disminuya en su nación. Yo sé que donde hay santidad el enemigo se introduce, pero creo que este es el mejor momento para poder buscar estos lugares de referencia fundamentales. Les he dicho que yo estudio místicos modernos. Hay una señora que es una doctora en odontología que ve a Jesús en México, en Ciudad de México. Ella tiene estas experiencias desde el 2010, yo atiendo su caso desde el 2015. Y la Virgen le ha dicho, esta tierra de color y canto que mi hijo me ha entregado a mí, me ha acogido con amor y yo cuidaré de ella. Si los mexicanos supieran el destino que Dios tiene preparado para México, llorarían desde ahora de alegría. Entonces yo pienso que ustedes van a ser una plataforma espiritual muy importante. Obviamente hay cambios que todavía tenemos que vivir, pero a mí me parece que con este corazón espontáneo que ustedes tienen, esta inquietud espiritual que hagan, que vengan a estos encuentros, puede ayudar a que se haga realidad esta lectura tan hermosa del segundo libro de Crónicas, capítulo 7. Y si mi pueblo, ustedes pueden mencionar aquí Saltillo, sobre el cual es invocado mi nombre, se humilla rezando y buscando mi rostro, y se vuelven de sus malos caminos, yo entonces los oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a la oración que se haga en este lugar, pues ahora he escogido y santificado esta casa para que en ella permanezca mi nombre para siempre. Allí estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Ojalá a partir de hoy Saltillo sea un lugar de referencia donde se haga un escudo y desde donde se ora por México y por el mundo. Que Dios les bendiga y muchas gracias. Gracias.